para tu cuerpo. Y como siempre para mí es un privilegio estar delante del linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo escogido por Dios para anunciar sus virtudes, de aquel que te llamó y me llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Espero que ya estés teniendo un extraordinario día disfrutando de las misericordias nuevas de Dios, que son, dice su palabra, que son nuevas y son multitud de misericordias día con día, porque Dios sabe que tú y yo las necesitamos. Que también estés disfrutando en este nuevo amanecer de la sobreabundante gracia, la gracia que necesitas, el oportuno socorro que necesitas de parte de Dios para todas las cosas que vas a enfrentar en este día. Porque es mejor tomar la provisión de Dios, porque así saldrás vencedor, victorioso al final del día, al final de la prueba, al final de esta jornada. Es para mí, como siempre, un gozo estar en la clase del Espíritu Santo. Recuérdate que esta jornada es un discipulado, es una clase, es un lugar donde tú y yo estamos dejándonos enseñar por el Maestro que fue dejado para tu vida y para mi vida. No solamente para darnos a conocer las cosas que el Padre y el Hijo hablan acerca de ti y de mí, sino también para que nos enseñe, nos ayude a entender y nos haga recordar aquellas cosas que tú y yo ya conocemos por la lectura de la palabra, por el leer, por el examinar, el escudriñar la palabra profética más segura. El escrito está. Pero el Señor Jesús en Juan 14, 15 y 16 dejó bien específico el plan, el propósito, la razón del ayudador, del consolador, del que es igual a Él. No hay ninguna diferencia entre el Espíritu Santo y el Hijo, porque el Hijo era maestro, era protector, era proveedor para los discípulos que caminaron juntamente con Él. Y el Señor dijo: les enviaré un ayudador, el Paracleto, el igualito a mí, que hará lo mismo con ustedes. Y no solamente eso, sino dijo: y es necesario que yo me vaya y Él venga, porque con Él ustedes cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Y Él les enseñará y les dará a conocer las cosas que están por venir, las que tú y yo no conocemos todavía. Y no solamente eso, sino también dijo que el ayudador, el maestro, el consolador, el amigo fiel, nos daría a conocer las conversaciones que Él y el Padre hablan día con día acerca de ti y de mí. Muchos se levantan en la madrugada, muchos no duermen, muchos durante el día se están llenando de las malas noticias, de las falsas noticias, porque tú y yo no tenemos manera de comprobar de que lo que habla el Facebook, el Instagram, el Google, la televisión, el YouTube, no tenemos manera de comprobar si son 100% verídicas. Pero una cosa sí podemos comprobar: si tú y yo tenemos comunión con el ayudador, el maestro por excelencia, si tú y yo tenemos esa comunión, como dice Romanos, caminamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, Él nos hará conocer todas las cosas que mañana van a venir, que tú y yo no conocemos. Él nos puede dar a conocer las cosas que van a suceder hoy en este día, más adelante, y preparar nuestro corazón con una actitud, con una palabra
Preparar nuestro corazón en esa templanza, en esa confianza, en ese reposo que Dios Padre, el Padre bueno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, tiene cuidado de nosotros y que la palabra del Señor Jesús, la petición y la oración de Juan 17, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Están en este mundo, pero no son de este mundo. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba, pero ahora que regreso a ti, Padre, sé tú el que los guarde en tu verdad, en tu palabra. Así es que necesitamos echarle mano, necesitamos saciarnos, necesitamos empaparnos de esa comunión, de esa amistad, de esa relación íntima con el ayudador, el maestro, el que no solo te da a conocer lo que va a suceder, sino también te va a decir qué hacer. Admiramos el libro de Crónicas, la tribu de Isaacar, esos 200 hombres, sacerdotes, hombres valientes que conocían los tiempos y las cosas que Israel necesitaba hacer. No solamente conocían los tiempos y daban la instrucción, la estrategia de cómo tenía el pueblo que conducirse, sino también sabían que tenían que hacer. Eran conocedores, expertos en los tiempos y las cosas, dice la palabra en Crónicas, las cosas que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y ahora tú y yo, no son 200 hombres, no es una tribu, es el Dios de dioses por su Espíritu morando dentro de ti y de mí. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Él es tu ayudador. Él es tu maestro, Él es el que te enseña, Él es el que te ayuda a entender y a comprender las cosas que tú y yo no entendemos y no comprendemos. Por eso me gozo de estar aquí en la clase, porque así como tú yo estoy aprendiendo, recuérdate que Él está ordenando lo desordenado en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Él está llenando lo vacío, la vacíez que tenemos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Él está ordenando, Él está separando las tinieblas de la luz. Él con la palabra como espada está penetrando día con día, separando las obras de la carne, separando la carne del espíritu. Él es el único que lo puede hacer. Esa es la obra que Él está haciendo en tu vida y en la mía. Dios es una realidad. El cielo y la tierra, el infierno y el cielo y la vida eterna son una realidad. Las cosas que tú palpas son reales, fueron creadas. Las promesas que están en la palabra de una vida eterna, de un cielo nuevo, de una tierra nueva, son reales. Dios está forjando en tu vida y en mi vida su imagen y su semejanza, como al principio. Hermano y hermana, no dejes que las cosas que están sucediendo te cautiven, te paralicen, te hagan olvidar tu realidad, tu nacimiento, tu plan, tu propósito. Tú fuiste creado por Dios para la alabanza y la gloria de su nombre. Tú fuiste escogido por Dios con un solo propósito, de ser su instrumento, de ser su proclamador, de ser un reconciliador, de ser un vaso de honra, un vaso de misericordia, que las cosas reales que están sucediendo afuera no te atrincheren en miedo, en temor a la incertidumbre, a lo que va a venir. Tú y yo tenemos
provisión, tenemos el ayudador, tenemos al Dios de dioses morando dentro de nosotros. Salomón le dijo, Señor, ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener, pero en el nuevo pacto, tú y yo tenemos esa realidad, el Dios creador de todas las cosas morando dentro de nosotros. Ahora no son los portentos externos, ahora quizá no te van a abrir literal, o pudiera Dios abrirte el mar rojo, pudiera hacerte cruzar el Jordán, pudiera hacer descender. ¿Qué necesitas ahora? La gente no necesita aves, no necesita codornices. La gente quisiera ver una lluvia de billetes, de pacas, de dinero, de millones y billones y trillones de dólares. Ahora esta es la nueva modalidad, este es el nuevo vocabulario. Ya la gente ya no pide agua, ya no pide pan, ya no pide codornices, ya no pide ser librado, ya no pide querer anhelar las promesas de Dios. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué queremos? ¿Qué pide la gente? ¿Qué pide la gente de afuera? Lo mismo que pedía la gente en el tiempo del Señor Jesús. Lo mismo que pedía la gente en el tiempo del pueblo de Israel, donde Dios quería tomarlo y usarlo como su instrumento para dar a conocer a las naciones la sabiduría, la bondad, la misericordia, la gracia. Israel fue escogido con ese propósito, hermano y hermana. Fue con el propósito de dar a conocer el Dios que ellos tenían. Pero el Dios que ellos tenían le pedía obediencia, le pedía seguir sus mandamientos, le pedía seguir sus instrucciones, y Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y en ese aspecto a ti y a mí nos pide exactamente lo mismo. Y el Hijo fue ejemplo supremo para ti y para mí. Él solo hacía lo que el Padre le mandaba hacer. Él solo hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Él solo iba donde el Padre le decía que fuera, porque ahí había un propósito, y el propósito era que el Padre iba a manifestar su bondad, su compasión, su misericordia. Mateo 4:17, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está en vosotros, está entre vosotros. El reino de los cielos, el reino de Dios, la justicia de Dios se revela a tu vida y a mi vida. Una de las traducciones y los evangelios marcan que parte de la manifestación del reino de Dios y su justicia es su misericordia, es su compasión, es su gracia, es su bondad. Las cosas que el Señor Jesús vino a manifestar, eso es el reino de Dios. Así es el carácter del Padre, misericordioso, compasivo, clemente. Por eso espero que no dejes tú que las circunstancias que te rodean, ni las voces que estás oyendo, ni las cosas que están viendo, te haga a ti también ser partícipe de proclamar juicios y de gozarte de las cosas que están aconteciendo, porque el Padre bueno, el Padre de misericordias, tiene compasión de su creación. Él sabe de lo que estamos hechos. Él sabe que si Él no nos auxilia, ni tú ni yo, hermano y hermana, libraríamos nuestra vida de nada de las
cosas, de nada de los juicios, de nada de las situaciones, de la muerte, de la mortandad que produce el pecado. Porque lo único que tú y yo estamos viendo es la paga del pecado. La escritura es clara. La escritura dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es el pecado? La desobediencia, la rebeldía, la necedad, la dureza de corazón. Lo que el hombre ha sembrado, eso está cegando, y tú y yo no nos podemos librar. Estamos aquí, estamos en este mundo. Espero que tengas la conciencia que no eres de este mundo. Y si cosas acontecieran a tu vida, no te preocupes. Mantente firme, permanece, como dice Juan capítulo 15, lo que hemos venido meditando, el discipulado perfecto, la definición exacta, lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida, mientras esto pasa, mientras esto se va desvaneciendo, es una prueba más, es una aflicción más, es una lucha más. La fe está siendo probada. El fuego te está probando a ti y me está probando a mí. La tempestad, los vientos, la lluvia está probando el simiente de nuestra casa. Está probando nuestro edificio el fuego. Espero que tu casa, espero que tu edificio haya sido edificado con la provisión de Dios. El oro, la plata y las piedras preciosas. No importa que se te derribe el techo y las paredes, que tu fundamento esté sobre la roca. Dios volverá a darte provisión para reedificar. Pero si tu edificio se quema, se está quemando, se va, no hay nada que tú puedas salvar, porque el fuego va a consumir todo. Solamente te digo una cosa de esperanza de parte de Dios. Si te queda vida, tienes esperanza de volver a hacer las cosas correctas, de volver a reedificar con el material exacto y correcto. Si se derribó tu techo, si tus paredes se han caído, pero estás sobre la roca, tienes tiempo. Pero esto requiere 3 cosas. Obediencia, seguir las instrucciones de Dios y actuar conforme la instrucción de Dios. Porque muchos edificios el fuego los está quemando porque se tomaron las cosas baratas, se tomaron las cosas que no pagan un precio. Y el precio que tú y yo como discípulos del Señor Jesús es todo aquel que quiera ser mi discípulo. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, muera día con día. Que su palabra permanezca en ti, permanezca en mí. Que nos mantengamos alimentándonos de la savia, de la vid verdadera, de la savia del buen olivo. Quizá ya nos habíamos vuelto arrogantes, soberbios, altivos, suficientes como Israel. Por eso Dios le dijo a Israel: cuando yo te haga poseer la tierra y te venza y te destruya a los enemigos, te recuerdo que yo fui el que te hizo poseer la tierra. Yo fui el que cumplí la promesa que te daría lo que le prometí a tus antepasados. Yo vencí a tus enemigos, yo te los puse en la mano. No vayas le dijo el Señor a Israel, que cuando te enriquezcas y te hagas grande, digas: lo que yo, lo que mi mano, lo que mi sabiduría me ha hecho poseer. Es un buen tiempo en el que el Señor dice su palabra en Primera de Pedro: es necesario que el juicio empiece por casa. Y lo hemos hablado una y otra vez. Juicio quiere decir una auditoría, una opinión, un parecer, un examen, un escáner, un MRI, un rayo X de
el ojo de llama de fuego, del que estaba muerto y ahora vive, del fiel y verdadero. Ahora el examen, la auditoría, el juicio, la opinión, el parecer, no las está haciendo el Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2 y 3. El ojo de llama de fuego fue el que le hizo el escáner, el que metió en el MRI, el que le dio los rayos X a su pueblo. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, el Padre, desde el principio, dice Pedro, es que nadie perezca. Quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. En el tiempo de Noé fueron 120 años. La paciencia de Dios duró 120 años. Y un día le preguntaba yo al Señor y le decía, Señor, ¿hasta cuándo va a terminar todo esto? Y el Señor me decía que el tiempo del cumplimiento de sus promesas en esta situación, de su venida, han pasado miles de años. Porque esa es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios en tu tiempo y en mi tiempo. En el tiempo después del sacrificio de Cristo se ha extendido miles de años. Porque Dios no quiere que nadie perezca. En el tiempo de Noé, el Señor Jesús dice Efesios que Él fue a predicar a las almas desobedientes, a los que no atendieron el mensaje de justicia, a los que no prestaron oído al mensaje de Noé. Pero en este tiempo el Espíritu Santo es el que está hablando, el Espíritu Santo es el que está mandando la palabra, el Espíritu Santo, la grosura del aceite que dice Isaías, preparada para este tiempo, quebrantando duras cervides, quitando la carga del pecado. Dice que Él está quebrando cerrojos, Él está rompiendo yugos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca. Después del sacrificio de Cristo ya no hay nada más, ya no hay oportunidad. Más te vale a ti y a mí, hermano y hermana, amigo y amiga, como dice su palabra. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Las cosas que tú y yo no entendemos ahora, Él nos las hará entender. Las cosas que no conocemos y que no vamos a conocer en este peregrinar, dice el libro de Corintios, que Él nos las enseñará en aquel día. Lo más importante es atender al mensaje de la salvación, es atender al mensaje de esta vida, porque después de esta vida ya no hay oportunidad. Los del tiempo de Noé tuvieron oportunidad, porque no había venido la promesa, no había venido el cumplimiento de la profecía del Salvador, del Redentor. Pero después de que esa promesa, de que esa profecía se cumplió, ¿qué hay más? Ya no hay nada más. Dice el libro de Hebreos, dice que, ¿qué más queda? Solo una horrenda expectante. Dice que un día nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Dice, muera el hombre una sola vez y después de ahí al juicio, al tribunal, con una sola pregunta. Quizá, ¿qué hiciste con la gracia, la misericordia, la bondad? No habrá alguien, no habrá uno que se presente delante del Padre, del Creador de las almas y le diga, yo nunca oí del sacrificio, yo no oí del derramamiento de sangre, yo no oí lo que dice Primera de Juan capítulo 2, que hay un banco, hay una sangre, hay una cuenta abierta para perdón de todos los pecados del mundo, de la humanidad, de todo ser humano. Yo nunca oí
del mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Nadie va a poder decirle al creador de las almas, yo no sabía. Por eso Hebreos dice, si oyes hoy su voz, si escuchas la palabra del Espíritu que te redarguye en la conciencia, en tu ser interior, que te quebranta, no endurezcamos nuestro corazón. Y esto va para todos, porque no podemos señalar al pecador. Hay muchos que están dentro de las congregaciones, que se sientan en la primera fila, pero su corazón está aún lleno de maldad y de perversidad, de iniquidad, de continuo y de constante, queriendo hacerle mal al prójimo. Su corazón, hay muchos que se sientan en una congregación, que escuchan la palabra, pero su corazón está lleno de amargura. Y Hebreos dice que la amargura hace caer de la gracia de Dios. Todos necesitamos dejar que esta palabra y que el Espíritu que examina las cosas, examine nuestro corazón hasta lo más profundo. Y dejemos que nuestra vida sea como el barro, que el alfarero toma y empieza a moldear. Recuérdate, busca ahora que tienes la oportunidad. Usa la tecnología para lo correcto. Daniel capítulo 12 dice que aquellos siervos, hombres y mujeres que instruyen al pueblo de una manera correcta, dice que brillarán como las estrellas en la bóveda celeste. Y más abajito dice, Daniel capítulo 12, porque la ciencia se aumentará, el conocimiento se aumentará. Lo que yo entiendo es que los siervos que le enseñen y le instruyan al pueblo a enseñar lo que Dios permite, porque Dios vela sobre la ciencia del hombre. Usted no piense que todos esos multibillonarios y billonarios que se han enriquecido con sabiduría de Dios, no le atribuye al diablo todo. Todo es de Dios, todo proviene de Dios. Lo que pasa es que las tinieblas toman lo de Dios y lo pervierten, lo trastornan para su beneficio. Pero por sobre todo está el soberano, el Rey de Reyes, el Dios de dioses. Y dice Proverbios que Dios vela, Dios está vigilante. Usted no piense que Bill Gates y que todos los presidentes de cualquier nación que usted quiera están haciendo lo que quieren. No, Dios está vigilante. Dios vigila sobre las naciones. Dios vigila sobre los habitantes de la tierra. Son simplemente instrumentos en su mano para que su plan se cumpla. No le atribuya todo al diablo. Todo es de Dios. La tierra es de Él. Las almas son de Él. Y Dios vigila. Y dice Daniel, dice que la ciencia se aumentaría. ¿Qué ciencia? No piense que son las medicinas, las pastillas. Ciencia es conocimiento. El conocimiento, la tecnología, lo que ahora estamos viendo. Pero a ti y a mí nos corresponde echarle mano a lo que Dios permite y usarlo para lo correcto. Por eso dice Daniel 12, que aquellos que instruyan al pueblo en lo correcto y cómo hacer las cosas correctas, brillarán como estrellas en la bóveda celeste, en el plano de Dios. Siervos fieles que hicieron lo que tenían que hacer, instruir a su pueblo, capacitar a su pueblo, edificar a su pueblo. ¿Con qué? ¿Con un pensamiento propio? No, con la palabra profética más segura, con la ayuda del Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios, con el entendimiento de Dios. Me gozaba que en estos días escuchaba a un siervo de Dios que ya pasó la presencia del Señor, 76 años, y él le preguntaba al Señor,
Muchos hablan y dicen y opinan y creen, y muchos en su propio entendimiento certifican que así es, como ellos dicen. Él decía, andar en el Espíritu. Y él se preguntaba, porque dice que miró un libro que hablaba de andar en el Espíritu. Y dice que antes de ir a comprarlo, él le pidió a Dios guianza para saber si estaba correcto que él comprara ese libro y lo leyera. Un hombre de 76 años que Dios le dio respeto y honra en su caminar en esta tierra y en la obra que el Señor le permitió. Y lo compró y lo leyó. Y dice que, no me recuerdo, eran unas cuantas cientos de páginas. Dice que cuando terminó de leer el libro, no entendió nada. Y dice que le dijo el siervo al Señor, ¿sabes qué, Señor? No entendí nada, porque este libro tiene más teología. Y para mí la teología es como un laboratorio donde alguien se mete y empieza a querer investigar lo que no tiene investigación. Dios no tiene investigación. Dios es una experiencia vivida. Y dice que le dijo al Señor, ¿sabes qué, Señor? No entendí nada. ¿Pudieras tú decirme qué es andar en el Espíritu? Pero explícamelo de una manera sencilla que yo lo pueda entender. Un hombre de 76 años, humilde, sencillo, que dio testimonio de vivir para Dios, de servirle a Dios, de cumplir el propósito de Dios. Y dice que el Señor le dijo, vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu es 3 cosas. Dijo, solamente di sí y amén, lo creo. Y él le dijo al Señor, no entiendo qué me quieres decir con 3 palabras. Y cuando él le preguntó al Señor, ¿qué me quieres decir? El Señor le volvió a decir, solamente di sí, amén, y lo creo. Y cuando él repitió las palabras que el Señor le dijo, el Espíritu Santo lo invadió y le recordó, el escrito está, que en Cristo Jesús todas las cosas de Dios, todas las promesas de Dios son sí y son un amén en Él, en Cristo. Todo lo que Dios habla, todo lo que Dios promete, todo lo que Dios dice de ti, todo lo que Dios te provee a ti y a mí, tu responsabilidad y la mía es solamente decirle, sí, Señor, así como está escrito, así como tú lo dices, así como tú lo dejaste establecido, sin estar con tanta preguntadera y no entiendo, y por qué, y aquel dice, y el otro dice. Tu responsabilidad y la mía es leer la Escritura, examinar la Escritura, indagar en la Escritura acerca del reino de Dios, acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de nuestro peregrinar y acerca de la vida eterna, acerca de lo que nos está esperando y decirle, amén, lo creo, porque en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y son un amén. Es una garantía, es una certificación que lo que tú y yo aquí leemos, las promesas y los propósitos se van a cumplir. Pero tú y yo solamente tenemos que, como te decía al principio, obedecer, creer y accionar. Y es lo que el humano, por alguna razón, tenemos un pequeño o grande conflicto. Nos cuesta creer, nos cuesta obedecer. Y si no creemos, si no obedecemos, menos vamos a accionar. Y yo en este buen día quiero darte una palabra de parte de Dios. Pero antes de darte una buena palabra y continuar, porque todo esto tiene que ver con el discipulado, cómo está nuestra vida.
Recuérdate que Mateo 19, 20, 21, 22, 23 hasta el 28, lo que el Señor estaba haciendo en sus discípulos, porque en esa jornada los estaba como el carpintero, dándoles el retoque, dándoles la última afinada, quitando todo aquello que todavía estaba rasposo, todo aquello que necesitaba ser lijado. Ellos estaban siendo detallados en lo último. El Señor ya tenía su plan, su tiempo se estaba acercando. Y Él estaba con sus discípulos dándole los últimos detalles, las últimas instrucciones, los últimos pequeñas cosas que faltaban. Porque aunque ellos no entendían muchas cosas y todavía estaban con sus preguntas, sus dudas, sus incredulidades, el Señor seguía el plan que el Padre le había trazado. Y así tú y yo, en este tiempo, en el discipulado perfecto, en la escuela, en la clase del Espíritu Santo, estamos siendo exactamente igual que ellos, afinados, definidos, confrontados por la palabra, por los tiempos que estamos viviendo, por los tiempos que nos tocó vivir. ¿Verdaderamente me crees? ¿Verdaderamente confías en mí? ¿Verdaderamente crees que yo te guardo, que yo te cuido, que yo te proveo, que tu vida está en mis manos? Tú y yo tenemos que entender que tenemos un plan que Dios quiere desarrollar. Tú y yo tenemos que entender que Dios te ha dado gracias, provisión para un plan. Dios no tiene el problema. Tú y yo teníamos y tenemos el problema si no lo entendemos. No estamos en este peregrinar solo para comer, para dormir y para vivir por vivir, hermano y hermana, amigo y amiga. Que la bondad de Dios te persigue, los lazos de amor, los lazos de misericordia, los lazos de ternura te arrastran al Padre, al Creador de tu alma, al Padre de tu espíritu, dice la palabra. Hay un plan, hay un propósito, y el propósito es que pruebes la bondad de Dios, que conozcas, que saborees, que disfrutes la misericordia y la gracia. Porque tú y yo, lo que tú y yo estamos experimentando y hemos probado en el sacrificio de Cristo, la bondad y la misericordia, hay potestades y principados que no lo han probado. Y tú y yo vamos a ser esos instrumentos usados por Dios en el tiempo venidero, cuando este peregrinar se termine. Dice la palabra en Efesios capítulo 3 que la iglesia es la portadora de la multiforme sabiduría de Dios a las potestades y principados en las regiones celestes. Hay un plan perfecto después de esta frontera. Pero necesitamos definir nuestro corazón. Necesitamos verdaderamente dejar que el Espíritu Santo, el que conoce la mente y el corazón de Dios, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, haga su obra perfecta dentro de nosotros, porque ahora ya no es externa. Ahora Dios va a manifestar su obra perfecta en tu corazón y en el mío. Las obras portentosas que el Padre hizo con Israel no cambiaron su corazón. Porque la palabra una y otra vez dice que Israel era de continuo y de constante que caminaba, que sus pasos se conducían a hacer lo malo, a ofender a Dios, a burlarse de Él aparentemente, porque Dios no puede ser burlado. Dice que se conducían a la idolatría, a la perversidad. Por eso ahora la obra de Dios es en el corazón y hay un ayudador dentro de nosotros, hay un maestro, hay un amigo, hay un consolador, hay el que conoce y sabe perfectamente
lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo no necesitamos lo que tú y yo creemos que necesitamos. Él conoce lo que tú y yo verdaderamente necesitamos. Y quiero hacerte una pregunta de parte de Dios y dejarte con esa tarea. Es como la palabra de bendición para este buen día de parte de Dios. Dios te pregunta y Dios te dice, ¿cómo te va en la noche? ¿Cómo estás en la noche? Me va a decir, hermana, ¿usted está bien? Porque no se pregunta a nadie cómo te va en la noche. Se pregunta cómo te fue en el día. ¿Cómo te está yendo en el día? Pero la pregunta de Dios para tu vida y para mi vida en este día es, ¿cómo te va en la noche? Hermano, hermana, amigo y amiga, ¿cómo te va en la noche? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la noche? Y la palabra de así dice el Señor en este buen día. Y la pregunta, ¿cómo te va en la noche? Es Salmo 30, versículo 4 y 5. Tú puedes leerlo todo el Salmo. Recuérdate que somos muy dados a leer solamente porcioncitas de la palabra. Y es bueno, pero es mucho mejor. Tu entendimiento se despliega. Tus estacas se fortalecen y tus cortinas se desplegan de conocimiento y de entendimiento de Dios para comprender mejor el peregrinar en el que estamos. ¿Cómo te va en la noche? Salmo 30, versículo 4 y 5. Canten al Señor. Vamos a leer el 1. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Versículo 2, Salmo 32. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Versículo 4. Por todo eso que ya hizo en el 1 y en el 2, dice el salmista, canten al Señor, ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Esta es la versión latinoamericana. Ahora te voy a leer Salmo 30, versículo 4 y 5 en la traducción lenguaje actual. Versículo 4. Ustedes los que aman a Dios, alábenlo y cántenle himnos. Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa. Pero cuando Dios ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. ¿Por qué estaremos felices al amanecer? Porque ¿qué hay cuando amanece? Cuando Dios me daba su palabra para así, dice el Señor, en este buen día, ¿cómo te va en la noche? Salmo 30, versículo 4 y 5. Al ir a examinar, al ir a leer, al ir a recordar lo que dice su palabra, en el momento que termino de leerlo, oigo a las 5:30 de la mañana pájaros que empiezan a cantar. A las 6 de la mañana, el sol que empieza a despuntar sus rayos. ¿Qué viene después de que pasa la noche? Empiezas a oír el cántico de los pajarillos que no se preocupan qué van a comer y qué van a beber. Empiezan los rayos del sol de justicia a despuntar y van a resplandecer sobre tu vida, porque cuando el sol sale, no hay nadie que se pueda ocultar de él. Tú puedes decir, me meto a mi casa, sí,
pero tu casa se calienta. ¿Y qué fue lo que la calentó? El sol. El punto de lo que quiero que te quedes con ello en este buen día, que mientras estás en la noche, pasando este tiempo, pasando tribulación, pasando angustia, siendo probado, siendo definido tu corazón para Dios como verdadero discípulo, siendo alimentado, volviendo a alimentarte de la savia de la vid, volviendo a alimentarte de la savia del buen olivo, mientras pasas este tiempo, un tramo difícil. No sé qué es lo que estés pasando en tu corazón, no sé cuál es la perplejidad, pero te quiero decir en este buen día de parte de Dios: resiste, permanece, arráigate en la savia, arráigate en el buen olivo, porque al pasar la noche empezarás a mirar promesas de parte de Dios. Los pájaros no se preocupan de qué van a comer. El sol de justicia ciertamente saldrá y resplandecerá sobre tu vida. Y el sol de justicia, justicia quiere decir para ti y para mí que Él te dará conforme tus obras. Él te dará conforme tu corazón. Mientras la noche pasa, tú y yo solamente tenemos que dejar que el Espíritu Santo, el ayudador, examine nuestro corazón, defina nuestro corazón, determine nuestro corazón, vuelva nuestro corazón, como le dijo Jeremías a Israel en Jeremías 6:16: paraos en la encrucijada, volved a caminar el buen camino, como le dijo el profeta Elías a Israel en este día donde tuviste la manifestación, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, de que Él es real y verdadero. Oh Israel, determina en este día a quién vas a servir. Vas a continuar sirviendo a los Baales, a las aceras, a Mamón, a todo lo que te rodea, a la creación del cielo, a los astros, como le dijo el Señor a Pablo, que era lo que el humano hacía en Romanos capítulo 1. Oh Israel, oh iglesia de Cristo, oh pueblo escogido por Dios para anunciar sus virtudes, real sacerdocio, nación santa, define tu corazón, afirma tu corazón a servirle a aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que te escogió para ser un portador, de aquel que te señaló y te marcó como un vaso de misericordia, de aquel que puso en ti un mensaje que reconcilia al mundo con Dios. Dios te ha hecho participante de su obra. Aprovechemos esa oportunidad de haber sido tenidos por dignos de parte de Dios, de servir en su viña, de trabajar en su viña. ¿Y qué sucede? ¿Qué debe de suceder en mi vida mientras pasa la noche? Quiero que vayas y recuerdes qué pasó en Éxodo capítulo 12. Dice que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le dio instrucciones. Ve a leerlo, examínate, te dejo esa tarea, que vayas a repasar lo que Dios le dijo a Israel en Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 11. Puedes leerlo todo el capítulo 12, pero Dios le dio instrucciones específicas a Israel. ¿Cómo debería de consumir la Pascua? Mientras en la noche el ángel de muerte pasaba y le quitaba la vida a los primogénitos de hombres y de animales en Egipto. Un juicio de parte de Dios. Pero el pueblo de Israel, dentro de sus casas, con la sangre del cordero en el dintel, eran guardados. Pero dentro de las casas ellos estaban comiendo el cordero con hierbas amargas, y les dice Dios: cíñete tus lomos
y ponte bien las sandalias. Es interesante cómo Dios le dijo a Israel dos instrucciones específicas: sus lomos ceñidos y sus sandalias bien puestas. Y tú y yo tenemos el cinturón de la verdad. ¿Qué debe de suceder en la noche que tú estás pasando o que yo estoy pasando? Porque la noche, quiero decirte que no es solo cuando llegan las 6, 7 de la noche. Ahorita, en el mundo espiritual, las tinieblas están cubriendo la tierra. ¿Y cómo lo podemos ver? Tú me puedes decir, hermana, está el sol. Sí, pero en el mundo espiritual, las obras de las tinieblas están avanzando. Entonces, la noche en el mundo espiritual no solamente quiere decir que está oscuro. La noche en el mundo espiritual la define el Señor Jesús en Juan capítulo 1. Las obras en las que los hombres se deleitan, que van contra, que desobedecen a Dios. Esas son las tinieblas. Eso es la noche. Las obras que se están manifestando, la injusticia, la maldad, todas las cosas que están sucediendo, el homosexualismo, el lesbianismo, todas esas depravaciones, todos esos pecados de inmoralidad sexual, la injusticia, el desorden, de que ahora la mujer manda en el hogar y el esposo no tiene autoridad, de que los hijos se han vuelto rebeldes, desobedientes. Todas esas cosas son manifestación de tinieblas, de oscuridad. Pero tú y yo, para ti y para mí, la historia es diferente. Sí, determinamos obedecer, agradar, seguir la instrucción y poner por obra. Porque no solamente se trata de llenarnos la cabeza de información, sino se trata de oír. ¿A qué compararé a un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Un hombre sabio, prudente, que manifestará el carácter de Dios. Porque eso era lo que Dios quería con Israel. Que Israel manifestara que era un pueblo sabio, inteligente, por la clase de Dios que ellos tenían, el Dios de dioses. Entonces en Éxodo capítulo 12, Dios le da dos instrucciones, le da instrucciones específicas. Entra a tu casa, come el cordero, apúrate a comerlo, no dejes nada y lo que queda quémalo, cíñete tus lomos y amarra el calzado de tus pies. ¿Qué quiere decir la palabra para nosotros en este tiempo? Ciñe tus lomos con el cinturón de la verdad. Las sandalias, el apresto del evangelio, las buenas nuevas de salvación, que todavía hay esperanza, que todavía la misericordia y la gracia de Dios están disponibles, que el brazo fuerte del Señor todavía está salvando, rescatando, liberando, vindicando del pecado y de todo lo que eso produjo. La imagen del hombre que fue formado a la imagen de Dios. Dios está haciendo una obra perfecta, aunque las tinieblas estén avanzando. Hay un remanente, hay un pueblo de Dios, hay un Espíritu Santo que se continúa moviendo como se movía en la faz de la tierra, separando las tinieblas de la luz, hermoseando con su palabra, donde hay desorden, donde hay caos. La obra de Dios permanece. Y lo dice el profeta Isaías: ciertamente las tinieblas cubrirán la tierra, pero la gloria de Dios será mayor. La manifestación de Dios será mayor. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 1, las tinieblas no podrán jamás opacar la luz de Dios. Y esa es la historia de lo que sucedió en la noche antes de partir de la esclavitud.
Lee Éxodo capítulo 12. ¿Y qué sucede en Josué capítulo 3? Josué capítulo 3 dice que el Señor le da la instrucción a Josué para salir, para avanzar hacia la tierra prometida, para pasar el Jordán. Pero hay algo bien interesante en Josué capítulo 3. Ahí le dicen al pueblo, mientras llega mañana, tú durante la noche, purificaos, santificaos, lavaos, porque mañana ciertamente verás maravillas y portentos de parte de Dios. Cuando el sol de justicia resplandece, veremos maravillas, portentos, milagros en corazones, en el alma. Ahora eso es lo que tú y yo debemos de anhelar ver. Y te voy a dejar con Marcos capítulo 14, del 12 en adelante. Tú puedes leerlo todo, pero aquí habla de más de 3 noches. Y vas a ver lo que sucede durante las noches. La cosa más interesante que pasó en Marcos capítulo 14 es que cuando en ese capítulo dice que cuando el Señor Jesús en la noche que que se dispuso a celebrar la Pascua antes de ser entregado con sus discípulos, ahí en una noche Él le dijo a sus discípulos, come mi pan y comed este pan y bebed este vino. Y ahí en esa noche se estableció el nuevo pacto de mejores promesas para ti y para mí. Ve a leer, examina, escudriña, indaga en la palabra profética más segura. Es lo más confiable. No es el Facebook, no es el Google, no es el Twitter, no es el YouTube. Es la palabra profética para ti y para mí. Marcos capítulo 14. Bebed y comed el pan de Dios. Y Él te dará a conocer qué es lo que incluye el pacto de mejores promesas para ti y para mí. Examina la palabra, come el pan de Dios y bebe el vino, bebe el agua de Dios, saborea la miel de su palabra. Y verás cómo Dios incrementa, despliega su entendimiento y su conocimiento sobre tu vida y mi vida. Esos tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento de Dios que están en Cristo Jesús son para ti y para mí. Pero el Espíritu Santo, el Maestro, el Ayudador, el Paracleto, el que fue dejado para ti y para mí, es el único que nos puede dar a conocer esas promesas, esa provisión de Dios. Y te dejo con Juan capítulo 15, continúa meditando en el discipulado perfecto de parte de Dios. Espero haya sido grandemente bendecido igual que yo y te dejo como siempre. Salmo 27, ciertamente hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.